¿Qué tal amigos de Paradojas Reconciliadas? Hoy estamos muy contentos porque este es nada más y nada menos que nuestro episodio número 50. Muy bien, muy bien. Aplausos. Hola, Gabriel, ¿cómo Aplausos, estás? aplausos. Buenas Hola tardes. Gloria, ¿cómo Pues sí, estás? con mucho gusto de este episodio número 50. La verdad es que, ¿quién diría que llegaríamos al número 50? Vale, y teníamos que haber llegado hace tiempo, pero bueno, ya, los Bueno, azares de la sí. vida que nos llevan de acá para allá y de aquí para allá, ¿no? Como dicen, lo que pasó fue lo único que pudo haber pasado. Por eso, Exacto. entonces ya no hay que preocuparnos de eso. Qué bueno que hoy estamos pues muy contentos, ¿no? De este capítulo 50. Muy bien, pues bueno, hoy pues queremos hacer algo, no muy denso, ¿verdad? De repente nos metemos ahí en cuestiones más profundas, pero ahora queremos hablar un poquito sobre la magia, ¿no? Bueno, habíamos dicho en un principio la brujería, ¿no? Pero bueno, brujería, magia, y sobre todo, Gloria me planteaba una pregunta, oye, ¿cómo ves si hablamos de la brujería, la magia y todo esto? Y entonces ahí debatimos si funciona o no funciona, ¿no? Exacto, Que esa exacto. es Vamos la- a ver si es cierto que sí o si es cierto que no. Claro, claro. Y fíjate que yo estaba pensando, yo decía, bueno, pues le voy a preguntar a Gloria si ella ha hecho alguna vez un ritual mágico, algún hechizo o algo así. Pero pues sí, porque una vez hicimos uno juntos, ¿no? Una vez nos fuimos, andábamos Así por es. ahí 5:30 de la mañana, Al su- Cerro de la Estrella, claro, claro. subiendo el Cerro de la Estrella, ¿no? Un 21 de marzo, 21 de marzo, estábamos ahí saludando al sol de primavera, sembrando intenciones y todo esto. Entonces, pues sí, 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 Sí. sí me Pero consta bueno, que, habría que comentar también que hay una diferencia entre magia y brujería, ¿no? O claro, sea, yo tengo la idea, porque así me lo han explicado algunas personas que conozco, que hay como niveles, ¿no? Dentro de lo que sería este tipo de saberes, ¿no? Está creo que el curandero, después viene el chamán, después viene creo que el brujo y... O sea, son como cuatro o cinco y al final, o sea, el último en la escala sería el mago, ¿no? O sea, como que ya es el top, el más acá, el más importante de todos, pero sí hay como o sea, como que va uno ampliando en su camino hasta llegar a ser el mago, ¿no? Eso es lo que a mí me han platicado. Y voy a hacer la aclaración, eso sí me lo han platicado, porque hasta donde yo sé, no hay ningún libro que lo explique así. pues sí, bueno, sí, mira, al final yo creo que la diferencia, y eso también, yo tuve El hechicero me faltó, el el hechicero, hechicero, el yo, hechicero. yo tuve una maestra, ¿no? Que de hecho ella se autonombraba bruja, ¿no? Y bruja, lo que pasa es que hay muchos términos que, pues bueno, a partir de todo el tema de la Iglesia Católica, toda esta lucha que tuvo en algún momento contra el paganismo, ¿no? Eh, pues obviamente empezó a censurar muchas cosas, pero la palabra bruja en realidad eh, hace alusión a una mujer de sabiduría, o sea, no es que la bruja sea esta mujer mala que viene a Hombres comerse a los también, porque también niños. hay hombres. También hay Perdón. brujos, claro, Ajá. que viene y se come a los niños, ¿no? O que tiene pactos con el diablo y todo esto. Pues no, en realidad, pues es como todo, ¿no? O sea, es un saber, es un conocimiento y pues lo puedes usar para, pues, según tus intenciones, lo puedes usar para eh, hacer el bien o hacer el mal. Y otra vez, no me quiero meter otra vez en esa discusión del bien y el mal, pero acuérdense que ya hemos dicho pues depende, ¿no? Depende desde qué punto de vista lo veas. El bien puede ser malo o puede causar un daño, o el mal pues puede ayudar a alguien, ¿no? Eh, Justo en estos días, aquí en Cholula, pues el sol ha estado durísimo. El sábado, de hecho, que salimos,
Salimos allá a caminar por cerca del Popo. Y pues, llegó un momento que salimos ya de la zona de árboles, pues el rayo de sol estaba terrible. Entonces yo estaba pensando en eso y decía, bueno, pues el sol es vida, ¿no? Dicen, la luz y todo esto, pero pues aquí te quedas 3 horitas No quiero y tanta vida, no quiero tanta vida. sí, ya no, ya más bien te anda mandando, pero la otra vida, ¿no? O sea, pues te puedes morir o igual si una vez iba manejando y de repente doy la vuelta y me llega el sol de frente. O sea, un rayo, la luz te puede cegar, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ya, para no ahondar mucho en esto de lo bueno o lo malo, pues sí, o sea, a lo mejor este tipo de conocimientos es algo que tú puedes usar pues para ayudar a los demás, para ayudarte a ti mismo, para colaborar con el universo y la creación y todo esto, o lo puedes usar para, pues sí, para lastimar a alguien, ¿no? Que básicamente yo creo que la diferencia, según me explicaba mi maestra, la bruja, ella, por ejemplo, me decía que, y ella estaba, ella, fíjate, era una mente muy inquieta, ¿no? De repente trataba de ser suena raro, pero trataba de ser muy científica y de explicar todo lo que pasaba. Y ella misma decía y aceptaba que, dice, bueno, las brujas saben la magia, pero no saben por qué suceden las cosas. O sea, simplemente se saben la recetita, ¿no? Pero pues no saben por qué suceden las cosas. En la experiencia de ella, por ejemplo, ella hablaba de los rabinos. O sea, ella veía como pues a los cabalistas, ¿no? Como alguien que tenía ese conocimiento de no solamente de la magia como tal, ¿no? Sino también de por qué pasaban las cosas, ¿no? Y ella tenía ahí unas ideas, en toda su investigación y demás, de repente tenía unas ideas curiosas, porque decía, no, hombre, pues es que estos cabalistas canijos agarraban a las brujas en la antigüedad para experimentar, ¿no? Entonces agarraban y le decían, a ver, bruja, tú ve y haz esto, ¿no? O que las brujas ahí, tú disemina pues este método ahí con las brujas. Y después, pues ve a ver qué pasa, ¿no? A ver si le fue bien o si le fue mal. Pero sí, la bruja Mariana se llamaba, o se llama mi maestra. Pues Mariana tenía esa idea, ¿no? De que Bueno, yo voy eh, a, yo voy a meter mi cuchara. mete Este, tu cuchara. Así voy a meter mi cuchara. Ya organicé la idea de cómo va la escalera de este asunto de los curanderos hasta los magos. Entonces, hasta donde yo entiendo, el curandero generalmente se conoce como una persona que a través de las plantas, las hierbas o alguna pócima que tenga que ver con la naturaleza, ¿no? Necesariamente tiene que ser planta o hierba, puede ser a lo mejor algún caldo de iguana que luego se ocupa mucho en Guerrero, por ejemplo. No, sí, es en serio, lo digo Sí, en sí, serio. sí, sí. Porque dicen que, voy a hacer la aclaración, el caldo de iguana, por ejemplo, ayuda a la anemia, o sea, cura la anemia, pues no es que te dé más, sino que cura la anemia. Entonces, el curandero es aquella persona que conoce las plantas y algunos animalillos y bueno, te va a aliviar algún dolor. El chamán ya tiene una parte mística que, digo, el curandero también, pero el chamán la desarrolla más, pero ocupa, como lo platicamos la vez anterior, los estupefacientes, ¿no? Ya sean hongos o alguna hierba Claro. alucinógena y así, y entonces llega a tener perdón, un momento místico, ¿no? O sea, un poco vinculándose ya con la divinidad en cualquiera de sus presentaciones, ¿no? O sea, ya sea un tótem, ya sea, no sé, alguna divinidad en particular, a lo mejor hasta comunicarse con un jaguar, por ejemplo, ¿no? Eso sería como Ah, un, ¿no? Luego vendría el hechicero, que ya no solamente tiene estos momentos de misticismo o de conexión con la naturaleza o con la divinidad, sino que además ya tiene una receta, ¿no? O sea, ya es el que dice, en la luna llena, a las 12 de la noche, cuando escuches al búho ulular, en ese momento te paras y dices el nombre de Juan, y entonces a las 12 del día siguiente te va a hablar Juan, ¿no? Eso sería como un... Sí, sí, más o menos, ¿no? claro. O sea, ya hay una receta ahí que tiene que ver con diferentes elementos. La bruja
es obviamente es una mujer sabia porque cumple con todos los anteriores, o sea, es curandera, chamán, hechicera y además empieza a ser más científica. O sea, ya la bruja sí tiene un estudio de como un diario, por ejemplo, hay muchas, no, bueno, no sé si muchos, pero sí suficientes libros de brujas, ¿no? Donde Sí, vienen ahí las recetas de qué es lo que claro. tiene que dar la bruja, pero además saben, o sea, vamos, científicamente hablando, esa planta sí sirve para eso. O sea, no, Sí, no nada más lo inventaron, ¿no? no, Es claro, también está la experiencia, ¿no? sí, claro, por supuesto, ¿no? Este, La pócima. Ahí yo tengo, bueno, voy a decir de una tía que tengo, que ella es científica, ella es doctora en etnobotánica, o sea, no es bruja. Sin embargo, no, no es bruja. Sin embargo, ella escribió un libro, bueno, hizo como una especie de enciclopedia o compendio de todas las brujas, de todas las brujas, de todas las hierbas de México, de la República Mexicana, cuál es su función, cómo lo debes de utilizar y qué te cura, ¿no? O sea, es la verdad que es de parte del Seguro Social, es un compendio de hierbas, así se llama, mm, bueno, no me acuerdo bien cómo se llama, herbario, algo así del Seguro herbolaria, Social. ¿no? Bueno, sí, No, tiene que ver bueno, con ajá, bueno, herbolaria. ella estaba encargada de este departamento de herbolaria del Seguro Social. Y vamos a poner, digo, mi tía, voy a hacer la aclaración, no es bruja, o sea, voy a ser muy puntual en esto porque ella es muy científica, pero llevándolo a la parte ya como más esotérica, bueno, o sea, eso es lo que podría ser una bruja. Y el mago, que también, o la maga que ocupa todas las anteriores, ¿no? Ya fue chamán, curandera, hechicera, bruja y anexas, bueno, ahora ya no necesita nada de eso, porque ya todo es a través de su mente. Ese sería Mm, el mago, ¿no? Entonces, un ejemplo muy así, muy en entredicho, pero cumple las expectativas, pues el director de Harry Potter, pues es un mago, ¿no? O sea, él ya claro. no, vamos, ya no necesitan, bueno, sí, su varita mágica, ya sé, pero el mago no necesita ni varita mágica, o sea, ya todo lo que imagina, porque ya lo habíamos dicho, pues de ahí sale, ¿no? La magia propiamente, lo imagino y lo tengo, ¿no? Es esa conexión con la esencia de las Sí, cosas y bueno, eso sale la sí, magia. sí, de Dime. hecho, pues bueno, la magia, si queremos dar una definición, sería eso, ¿no? Sería el poder materializar o el poder modificar Así la es, realidad de así es. acuerdo a mi voluntad, ¿no? Yo quiero Así es. ahorita, no sé, necesito limpiar mi casa y bueno, pongo las escobas ahí para que, con mi voluntad, Mickey pongo las Mouse, escobas como, ajá, exacto, como, como Mickey como el Mouse, aprendiz de brujo, ¿no? así es como el aprendiz de brujo. Este, pero bueno, la magia o el término mago, magia, etcétera, viene pues desde los caldeos, ¿no? Los magos caldeos, los magi, pues eran estos personajes que efectivamente podían, se dice, ¿no? Que podían controlar y hacer pues cosas más allá de las capacidades normales humanas para adecuar su realidad, ¿no? Así es. De adecuarla de acuerdo a su voluntad. Y pues no sé, en ese sentido, Ujú. yo no sé realmente cómo, a ver, si a mí me preguntan, pues yo diría sí, sí, yo he tenido, vamos, no una, sino pues varias experiencias, ¿no? Donde a la hora de la hora dices, algo pasó, ¿no? ¿Por qué? Pues todavía no lo sé, no me queda claro, pero de que sucede y de que tiene efecto, pues sí, yo lo que pienso es que tal vez, como bien ha dicho Gloria ya en algunos episodios, la mente es muy poderosa, ¿no? Así es. Y a lo mejor es un tema tal vez de sugestión, ¿no? Y esto lo hemos escuchado muchas veces, por ejemplo, un conjuro, ¿no? Es como un mantra, de repente estás repite y repite y repite, bueno, pues te empiezas a hacer una idea de algo, ¿no? Si haces algún símbolo o alguna imagen que tienes ahí, la estás viendo todo el tiempo, pues realmente eso
sirve para estar preparando tu mente o para estar enfocando a tu mente en algo, en ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues yo sí creo que a lo mejor tiene mucho que ver con la mente humana, pero Yo, bueno, sí, ajá, sí, sí habiendo cosas que todavía no me llego a explicar, ¿no? Adelante, adelante. bueno, yo voy a decir nada más algo que me pasó, que se me pasó hace ratito, es entre lo que decías de los rabinos cabalistas versus brujas y las ocupan para hacer ahí sus Esa es la no, teoría no, no, esa es la perdón, teoría de mi maestra, pero no no, sé. no, yo voy a hacer la aclaración, si se me permite. O sea, un rabino no es un cabalista. O sea, los rabinos son como los, pues esto como tipo, digo, no es lo mismo, pero como un dirigente, un sacerdote dirigente de una congregación, digamos como pues lo que podría suceder eh, con una iglesia católica, ¿no? Ese sería el rabino, pues igual a sacerdote, ¿no? El cabalista lo que tiene es que es muy estudioso. Y es la parte de la cábala es entender la simbología que está subyacente u oculta en los textos de la Torá o del Zohar o en algunos otros libros a través de reflexión y meditación. O sea, en realidad el cabalista lo que hace es ocupar varios métodos, que no será ahora cuando se expliquen, pero que a través de su discernimiento, de la reflexión, de la meditación, pues empieza a descubrir desde un punto de vista científico los fenómenos que se dan en la naturaleza y en el universo, ¿no? Eso sería básicamente el cabalista. Ahora, de lo que dices tú, de si la mente es poderosa, bueno, la mente es muy poderosa y hay algunas teorías, porque son vamos, no se han podido comprobar al 100%, pero sí se cree, o sea, se ha estudiado mucho que donde está la atención del ser humano, ahí es a donde se está creando algo, porque la mente humana es creativa, ¿no? O sea, Claro. vamos de alguna forma, por nuestra experiencia, vamos creando situaciones, nos guste o no nos guste. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo la atención de que me voy a enfermar, claro que me voy a enfermar, porque todo el tiempo estoy pensando en que me voy a enfermar o en que voy a tener un accidente o en que me van a asaltar, porque ahí es a donde constantemente mi mente que no es subconsciente, sino es mi mente viajante, ¿no? Porque yo creo que a todo el mundo le ha pasado que va caminando y de repente, no sé, piensa en, ay, qué bonito el carro, y del carro ya se fue a la mosca, y de la mosca ya se fue a que si me asaltan, y de que si me asaltan, ¿qué tal si termino en el hospital? Y entonces la mente va viajando y hace toda una historia. Y sí, y además la mente está, qué buen ejemplo pusiste, porque la mente está muy, bueno, o sea, hay varios niveles, ¿no? Está, Exactamente. bueno, vamos a denominarla según el hinduismo, está kama manas, ¿no? En la mente del deseo, que es esta mente, pues que sabe que un día se va a morir, ¿no? Es la mente que está ligada a esas partes del ser humano que desaparecen cuando te mueres, ¿no? Así de simple. Y hay otra parte, ¿no? El manas puro, o la mente sin deseo, que es algo así como la mente de esa parte eterna tuya, ¿no? De hecho, bueno, se liga de repente mucho, se le llega a ligar, por ejemplo, pues con conocimiento adquirido en vidas pasadas, que se queda ahí alojado y por ahí cerquita, un poquito más arriba, viene también la intuición, ¿no? De que, oye, pues, ¿por qué siento esto? Bueno, pues porque lo sabes. No sabes explicarlo, pues no, porque pues, tu mente que tienes ahorita aquí está limitada, pero tienes otra que se ha ido nutriendo a lo largo de vidas pasadas, etcétera, etcétera. Pero bueno, a lo que voy es que esta mente, ¿no? Que sabe que se va a morir, pues está muy ligada al ego mal manejado, porque el ego sirve para algo, si no, no Ah, sí, tendríamos ego, claro. El ¿no? ego es divino. Claro, Para el mí, ego es el parte ego es de, divino. Y como tal tiene una utilidad. y Eso como es tal cierto. tiene una utilidad, ¿no? Y Sí, bueno, tú alguna vez hiciste un curso de Cábala y en paradojas, pues bueno, lo explicaste muy bien. Pero pues todo este tema de me va a pasar y va a ser y va a suceder, pues es mucho a lo mejor esa mente que no está entrenada, esa mente que no es la mente del mago definitivamente, ¿no? Porque si fuera la mente del mago sería al revés.
El mago más bien dice, yo quiero y es mi voluntad, ¿no? Que pase esto. Que ahí es donde también vienen, pienso yo, todas estas malinterpretaciones, ¿no? Que bueno, ya hablamos, hace los primeros capítulos hablamos sobre Crowley. Ok. Y bueno, Crowley, por ejemplo, es muy criticado de repente porque su lema es haz lo que quieras, ¿no? En inglés todavía se entiende más, es do what you will, ¿no? Ujú. O do what you will, algo así, ¿no? Se traduce como haz lo que quieras. Pero en inglés te habla de will, ¿no? De will, de voluntad, o sea, lo podríamos traducir más bien como haz lo que sea tu voluntad, ¿sí? Y viene mucho a colación por esto. O sea, mucha gente dice, no, es que, pues sí, era un mago negro o era un satanista, porque hacer tu voluntad implica pasar sobre la voluntad de todos los demás. Vamos, no necesariamente, ¿no? Exacto, no necesariamente. Yo no catalogo, bueno, yo sé que, bueno, es que Crowley fue como como un rockstar de la Ok. magia, ¿no? Sí, También, sí, sí, el tipo era todo un rockstar y está bien. También habría que ver que en el momento de Crowley la sociedad, pues era diferente, ¿no? Y aunque yo insisto, lo dije la vez pasada y lo voy a repetir. Aunque nosotros digamos que no nos debe de importar la opinión de los otros, sí nos importa porque efectivamente somos seres sociales y si no consideramos la opinión de los otros, pues no podemos tener un bienestar. Lo que sucede con estas personas como Crowley, que rompen ese bienestar social porque así lo dijo alguien y entonces ese alguien dice, pues eso es todo un tema y a la gente le causa mucho conflicto ver por qué esa persona sí puede decir lo que ella ha deseado decir toda la vida y nunca lo ha dicho porque le da pena y le da miedo. El miedo de todo lo que pueda haber en el planeta es lo que más frena al ser humano. ¿Y claro, cómo frenas a un ser humano que tiene un deseo, una inspiración, un momento de intuición o crear algo? Pues a través del miedo, ¿no? ¿Cómo lo freno? Pues, bueno, también del miedo y de la envidia, ¿no? Esos serían los dos puntos de mm, partida. Por eso dicen, ¿no?, que cuando tú quieras hacer algo no se lo digas a nadie. Primero, porque hay gente que te va a infundir miedo, te va a decir, oye, no, pero es que mira, ¿y qué tal si te pasa esto? Entonces, aunque uno no quiera, pues esas ideas se van quedando en nuestra psique, en nuestra mente y en nuestra alma. Y por otro lado, pues hay gente que está con él, ¿por qué tú sí y yo no? Que te venía diciendo hace rato, ¿no? O sea, ¿por qué tú sí tienes esa idea y yo no? Entonces, claro, como tú sí la tienes y yo no, yo voy a hacer todo para que tú no la desarrolles. ¿Por qué? mm, Porque tengo envidia, ¿no? Porque al final claro, esa sería la franca respuesta, pues es que soy envidiosa y de ti, ¿no? Bueno, no de ti, no Gloria hablando con Gabriel, pero sería el ejemplo. ¿Y qué pasa con Crowley? Pues que él rompía los miedos, le daba lo mismo. Creo que tenía claro hasta cierto punto que no hay energía mala como tal, o sea, la energía tampoco es buena, la energía es, y depende de cada uno de nosotros, pues cómo lo ocupemos, ¿no? Eso sería el tema de Crowley. Y bueno, pues claro, él iba avanzando en la vida y le valía un cuerno lo que la gente le dijera, ¿no? claro, Entonces, y es claro. hasta, creo yo que fue un buen mago, No, creo. pues, o sea, sí, sí, pues era no, muy polémico si quieres, pero pues al final era un gran mago y al final siguió inspirando Hasta la fecha. hasta la fecha, ¿no? O sea, hoy hay, Pues vamos, a está la mí, Otto, ¿no? está la OTO, pues, a mí de repente por ahí me llegan correos de la OTO invitándome pues, a ceremonias y todo esto, ¿no? Y ahí es donde también uno, otra vez, hablando de que no hay nada ni bueno ni malo necesariamente, pues es conveniente, diría yo, abrir tu mente, ¿no? Y empezar a, oye, a ver, pues realmente qué dicen estos señores, ¿no? Realmente en qué están fundamentados, oye, ¿por qué dicen esto? Y no simplemente decir, ay, no, son oscuros, ¿no? O son gente que está buscando hacer el mal o destruir el mundo, o son egoístas, etcétera, ¿no?
Y mira, yo te voy a decir, yo, por ejemplo, lo pienso como tantas otras personas que lo han dicho, yo también lo voy a externar, o sea, no sé qué de malo tiene, por ejemplo, pensar que Jesús era un mago, ¿no? O sea, el Maestro Jesús, o como algunos le llaman, Jesús el Cristo, no Jesucristo, Jesús el Cristo, voy a hacer la aclaración porque Jesucristo, pues ese es el que está en la cruz y ahí ya no tiene ninguna utilidad. Entonces, el tema es porque él manejaba la mente, ¿no? O sea, es independiente de si existió o no, no es la polémica ahorita, sino es todo lo que él pudo haber hecho con su mente, pero siempre dejó la idea de que cualquier persona lo podía hacer, ¿eh? Porque Claro, eso es lo interesante de las enseñanzas del Nuevo Testamento, que cualquier persona que se acercara a las enseñanzas, que cumpliera con ciertas normas, podría llegar a ser lo que él hacía. Eso no lo digo yo, lo dice el Nuevo sí, Testamento. claro. Y la Iglesia Católica, y como tantas otras iglesias, porque no solamente la católica, se oponen al despertar de la mente humana, primero porque, pues imagínate, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Si todos estuviéramos convirtiendo el agua en vino, Ah, pues estaría bueno. estaríamos todos muy contentos, ¿no? Ya no tendrías que ir a comprar ahí a la licorería. Exacto, exacto, ¿no? Y vivirías feliz eternamente, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, o sea, eso se podría considerar como magia, ¿no? Y bueno, se Pues sí, dice, de eso se hecho, dice, que Jesús estudió con los caldeos, o sea, bueno, no con los caldeos propiamente, pero que tenía todas estas enseñanzas de las escuelas de Medio Oriente, ¿no? Estuvo ahí como viajante por muchos lugares y de ahí fue aprendiendo muchas cosas y ya después él pues aprendió a manejar su mente, por todo era mental. O sea, él no le decía a la persona, oye, te prendes la vela a las 3 de la mañana, ¿no? Ya es ahora. dices, te ves al espejo y dices 3 veces. Exacto, ¿no? No, no, no. Ajá, o sea, no lo hacía, simplemente lo hacía y se acabó, ¿no? Claro. Ay, y fíjate que no lo había yo pensado, pero es un muy buen ejemplo, porque sí, o sea, te dicen, bueno, es que él marca el camino, ¿no? Jesús marca el camino hacia dónde ir y cómo llegar al Padre y todo esto. Pero ya cuando a lo mejor planteas, oye, entonces yo podría caminar sobre las aguas, ¿no? O yo podría, no, es que ya eso, pues porque era Dios. Bueno, pero pues también era humano. ¿En qué parte, o sea, dónde está la separación entre una cosa y otra, ¿no? No Y hay. sí, efectivamente, ¿por qué no un humano pudiera desarrollar sus capacidades hasta llegar a una situación así, ¿no? Y no hay separación. O sea, en realidad, desde el punto de vista de la Cábala, Ajá, Dios no está separado del hombre. O sea, no ya, está ni cerca, así lo dice, no está ni cerca ni lejos, ni aquí ni allá, porque está en todo. O sea, es como una claro, frase muy, pues sí, un poco profunda, bueno, mucho profunda, ¿no? O sea, hay que meditar mucho acerca de eso que acabo de decir, pero en realidad, si yo considero que Dios está allá, ya no checa, porque Dios pues es el todo y el todo pues está en todo, ¿no? O sea, es como muy filosófico el tema, pero no podemos diferenciarnos de la emanación divina que somos. Eso sería como muy cabalístico. Digo, ya, poner ahí, ¿no? Porque se dice de la magia, por ejemplo, de la cábala, ¿no? Pero desde lo que yo entiendo es llamar estas energías que son universales, pero con la meditación. claro, claro. ¿No? O sea, eso sería como básicamente. Pero bueno, regresemos a lo de Jesús el Sí, Cristo. no, sí, sí, interesante. Fíjate que ahorita que decías eso, me llamó la atención en las tradiciones locales, ¿no? Aquí de la náhuatl. Pues estaba el creador del mundo, ¿no? Ometeotl. Pues pero Ometeotl, ¿no? Eh, que hasta donde yo entiendo es, Ome me parece que es uno, ¿no? Y Teotl, pues es como la divinidad, es como la divinidad en sí misma. Es curioso porque también, pues le llamaban
le ponían otros nombres, ¿no? Le llamaban por otros nombres. Y, por ejemplo, le llaman también el Tloquenahuaque, ¿no? Ujú. Y eso significa, hasta donde yo entiendo, que es aquel que está cerca y lejos, ¿no? O sea, Así está en es. todos lados. Pues Está a está en todos todos lados lados. porque está cerca y lejos, que es lo que tú decías ahorita. Pues es curioso cómo, pues bueno, lo hemos comentado muchas veces, es curioso cómo el ser humano, ¿no? Pues tú me estabas hablando de la cábala, que es un tema que viene de la tradición hebrea, ¿no? Que está allá en Asia Menor, el otro lado del mundo, y cómo de repente esas mismas ideas llegan pues a estos pueblos, ¿no? Pero bueno, era nada más un comentario ahí, No, rápido. no, pero es que tiene, bueno, es que seguimos con lo de la magia y es un momento mágico. Ah, sí. Es un Es momento un mágico. momento de Porque claro, revelación. o sea, imagínate, ya ves, bueno, vamos a ponerlo un poco menos mágico y más científico con el amigo Jung y esta, ¿cómo le llaman? La supraconciencia, pero él no le llama así, la conciencia colectiva. El inconsciente colectivo, sí. Ándale, exacto, el inconsciente colectivo, muchas gracias, porque yo le hago otro nombre, la supraconciencia, y eso no tiene cabida en esta plática, aunque es lo mismo, ¿eh? O sea, el inconsciente colectivo y la supraconciencia, pues es lo mismo, estamos hablando de un canal de comunicación que tenemos con todos los seres humanos y todos los seres que habitamos en este planeta, y que de alguna forma eso pues forman los arquetipos y ya lo traemos, ¿no? Y lo mismo Claro, que dicen los cabalistas, pues claro, no tiene, no sería tan descabellado que los amigos de la náhuatl también lo tuvieran presente, ¿no? Porque es algo claro. como, como común, ¿no? Que se sigue conservando hasta ahora, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, ya hablando, o sea, aquí a lo mejor la parte más interesante o medular, pues sería ya hablar a lo mejor de nuestras propias experiencias, que seguramente ya me has platicado, a ti también te han pasado cosas, ¿no? Yo les podría platicar, por ejemplo, de algo muy reciente, ¿no? Um, yo salgo todos los días, tengo dos perros, ¿no? La Tomata y el Kaiser. Y salimos aquí, luego, como estamos ya en las afueras de Cholula, pues hay campos de labranza, campos de sembradíos ahí. Y hay unos que sí están, obviamente, donde se siembra todavía y se cosecha y demás, pero hay otros que ya están, pues no sé, abandonados, ¿no? Ya nadie los trabaja, no sé la razón, pero ahí están y entonces, pues nosotros aprovechamos, ¿no? Los dos perros y yo aprovechamos y vamos a jugar ahí con unas pelotitas de goma, pues se las aviento y van, las traen y ahí se las pelean y van corriendo y regresan. Y bueno, sucedió, o normalmente, pues las pelotas se pierden, pues es campo, hay pues mucha tierra, de repente hay así como montañitas, ¿no? Hay alguna, aunque es época, todavía no es época de lluvias, pero sí llega a haber de repente algunos matorrales, etcétera, etcétera. Entonces, pues las pelotas se pierden. Y en un momento dado, ¿no? Hubo una racha donde pues, prácticamente estábamos perdiendo una pelota diaria, ¿no? Si no es que dos. Entonces yo dije, a ver, pues ya estuvo bueno, ¿no? Bueno, y un día se me ocurrió en las runas, hay una runa que es la antorcha, ¿no? Entonces, pues esta antorcha, ¿para qué te sirve? Bueno, pues es la luz que te permite ver, ¿no? Te ilumina lo que está oscuro, ¿sí? Entonces, pues a mí se me ocurrió, pues le voy a trazar a las pelotitas, les voy a trazar su runa, ¿no? Kenaz, para que sea la antorcha, y ya no se pierdan, y ya siempre sepamos, sean visibles todo el tiempo y sepamos dónde están. Bueno, santo remedio, ¿no? Porque pues a partir de ese día, las pelotas dejaron de perderse. ¿Cómo, o sea, se podría explicar a lo mejor de, como les decía, oye, pues es un tema de la mente, a lo mejor yo, que aparte yo sí soy muy sugestionable, pues a lo mejor mi mente dijo, no, a ver, ya no las puedes perder. A lo mejor las aviento menos duro, a lo mejor estoy más al pendiente, ¿no? Que siempre estaba al pendiente, pero la verdad es que muchas veces los perros, aventaba yo una pelota y ellos llevaban otra en la boca
sobre todo el Kaiser, el grande, iban corriendo y de repente la soltaban por ahí en plena carrera para agarrar la otra. Y ahí es donde muchas veces se perdían, porque ahí la soltó y pues vete a saber en dónde la soltó en todo el trayecto, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, pues yo pienso, ¿no? Pues a lo mejor sí, mi mente se sugestionó y pues la antorcha, la runa, pero lo que sí no me explico, ¿no? Bueno, ese día, porque ahora ya lo hago diario, les pongo su antorchita, No, ya está muy su bien, runa pero uno tiene que para, ocupar lo que sabe, sino para qué claro, lo, ¿no? Eso pero es, claro, pero lo que ya no me explico, lo que no me explico tan fácilmente fue que ese mismo día, el primer día que le puse su runa a las pelotas, encontramos una de las que se nos había perdido, ¿no? ¿no? Y ni siquiera la encontré yo. Podrían decir, ah, no, pues también te sugestionaste y entonces, no, la encontró Tomatita, ¿no? Tenemos una Pug y el Kaiser es un pastor belga, es una pareja así medio dispareja. Pero pues la encontró la perrita, ¿no? La encontró Tomata, ¿no? Entonces ni siquiera fui yo el que la encontró, fue pues la perrita. Entonces ahí sí no me explico, ¿no? Van a decir, no, bueno, es que las casualidades, que No hay pues casualidades. dice el hermetismo, no hay casualidad, ¿no? Las casualidades son leyes no entendidas, ¿no? Así es. Todavía por el ser humano. Entonces, pues bueno, ese es, por ejemplo, uno de los ejemplos que yo les podría decir. Pues para mí, eso fue algo mágico, ¿no? Fíjate, De entrada que no se perdían las pelotas, pero además que encontráramos una de las de las que se nos habían perdido. Y de esa pelota en particular, llevábamos como 2 semanas buscándola. Iba yo diario con los perros, ¿no? A buscar ahí, pues según nosotros nos peinábamos todo el terreno. De repente nos acompañaba Sofía, mi hija, que también es muy buena para encontrar de repente las pelotas perdidas. Bueno, pues 2 semanas entre los cuatro y nunca hallamos, ¿no? Cuando viene la runa, chin, sin quererlo, ahí está la pelota. es que nosotros, bueno, nosotros los seres humanos, todos, o sea, y ahí sí podríamos hablar de todos, nos guste o no, siempre estamos moviendo energías, ¿no? O sea, nuestro pensamiento, ya lo había explicado hace mucho tiempo y lo voy a traer otra vez, nuestro cerebro es electromagnético, ¿no? No hay, ahí no hay ninguna magia, eso ya está muy bien comprobado por toda la ciencia. Y nuestros pensamientos son imanes. Nosotros vamos a atraer lo que pensamos. Eso lo sabían los antiguos y luego, Claro, bueno, se veló, pero ahora ya se volvió a descubrir y pues todos sabemos que nuestro cerebro tiene ciertas vibraciones magnéticas, así funciona, ¿no? Y vamos atrayendo cosas y ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, las runas o algunas otras, no sé cómo llamarlos, pero algunas otras métodos pues sí, métodos. interdisciplinarios, diferentes, no Pues, comunes, sí, claro. ajá, que refuerzan, ¿no? Porque refuerzan esa energía que nosotros estamos moviendo. Ahora, en realidad nosotros nos vemos porque somos energía tangible, ¿no? O sea, somos energía manifiesta y por eso nos podemos diferenciar y diferenciamos todo lo que nos rodea. Pero en realidad somos pues átomos y moléculas y todos en realidad, Claro. si nos viéramos un poco más de cerca, pues no nos podríamos diferenciar porque todo sería un cúmulo de energías que están ahí moviéndose. Claro, ¿no? O sea, vamos, no lo digo yo, lo dice la ciencia, porque eso es lo que te dicen, por eso estudiamos la tabla de Mendeleev, ¿no? Donde ahí te dicen, son átomos, neutrones y no sé qué, y esto, y si los vas combinando, siempre son los tres mismos, los combinas y vas teniendo diferentes cosas, ¿no? Es como un poco, pues, un Claro. juego de fichas, ¿no? Y Pero déjame hacer aquí, porque es muy interesante lo que estás diciendo, déjame hacer una pausa, porque de hecho, si ustedes, por ejemplo, estudian Epicuro, Epicuro ya era a ver, Epicuro no era un mago, no, no, ¿no? era un Era, filósofo. era un filósofo griego, Así reconocido y es. todo el rollo, que tenía su escuela y sus seguidores, ¿no? Que por cierto, vamos a tener muy pronto un curso en paradojas sobre filosofía griega y romana, ¿no? Latina. Pero bueno, luego les platico más a detalle. Pero si ustedes ven Epicuro, y ese es lo interesante de cómo de repente en estos pueblos antiguos, sobre todo
al menos lo que yo más he estudiado en ese sentido, pues son los griegos. Entonces, ¿cómo pasas de repente de una filosofía que te busca explicar el mundo, ¿no? Tomen en cuenta que en aquellas épocas, pues no existía la ciencia como tal, No, ¿no? no todo era Pues todo filosofía. era filosofía, o sea, la filosofía tenía su parte también, podríamos decir, científica. Pues de hecho, la ciencia occidental moderna, pues nace de Aristóteles, ¿no? Este, Aristóteles, que pues sí, lo que él pregonaba todo el tiempo era la observación del universo. Así es. Platón se iba por otro lado, ¿no? Y a lo mejor era más del mundo de las ideas y todo esto. Pero bueno, había casos como este de Epicuro, ¿no? Donde, pues, de hecho, él se explicaba el mundo, así como lo acaba de decir Gloria, ¿no? Y decía, bueno, pues es que todos son átomos, ¿no? E inclusive él decía, bueno, es que inclusive hay átomos de diferentes calidades, hay átomos más etéreos, hay átomos más densos, que pues son la materia. Y por ejemplo, bueno, Epicuro habla mucho de los deseos. Él decía, los deseos se da justamente entre la atracción y la repulsión de estos átomos que son pues más etéreos, ¿no? Menos densos, menos materiales. Pero entonces lo curioso de estas culturas antiguas, pues es cómo podías pasar de ser un filósofo, ¿no? Y tratar, pues sí, temas como la ética, la estética, cuestiones así. Y pues de repente de ahí al tema mágico, al tema de la magia, pues no crean que está tan lejos, hay un pasito por ahí, ¿no? No, o sea, de hecho no se desprende. Yo voy a retomar un poco lo que dices, un poco más atrás, no tan griego, pero sí un poco más egipcio que te platicaba hace rato. Estoy leyendo ahí un librillo que se llama La magia egipcia. De hecho, el nombre es muy complicado. La magia egipcia es muy claro. Y ahí lo dicen, o sea, los egipcios no tenían estas separaciones que actualmente nosotros tenemos en nuestra sociedad. O sea, la magia era el pan de todos los días, ¿no? Era así como, y había, pues, lo que decía yo al principio, ¿no? Una serie de diferentes tipos de sacerdotes, unos eran curanderos, otros chamanes, así, pero al final todo esto en conjunto se podría considerar como la magia. Y bueno, nos guste o no, a ellos les funcionó, porque ¿cuántos años no duró la civilización egipcia? O sea, Claro. no es que se echaran 2 días, ¿no? O sea, pero siempre bajo el mismo esquema. Siempre tenían esta idea de que la magia, o sea, el poder mental, era lo que realmente hacía al ser humano, ¿no? O sea, no es que el humano hiciera la magia, sino al revés. O sea, la magia hacía al ser humano, Mm. humano propiamente, ¿no? O sea, lo alcanzaba a diferenciar de los otros seres que viven en el planeta, precisamente por el pensamiento, ¿no? Entonces, regresando un poco a lo de la magia, claro, para ellos sí tenían esta idea de poder cambiar la temperatura o poder hacer que lloviera o bueno, que eso también se venía trabajando con los caldeos, pero en esa época era muy común. O Sí, sea, a hay nosotros, una, bueno, voy a terminar, a nosotros se nos sí, hace como muy raro porque dices, ay, o sea, pues, estos cómo podían creer en eso. Bueno, o sea, por algo, hasta la fecha hay gente que lo sigue creyendo, voy a hacer la aclaración. Por eso, por algo no ha muerto ese conocimiento y sigue. Y claro. cabe hacer mención que luego a mí me tocó en un curso que no tiene nada que ver con esto, que era un diplomado de creación literaria y una de las participantes dijo, ay, es que como los romanos, y ya se empezó a reír, ay, podían creer en, no sé, Afrodita, en Venus, ¿no? Ay, o sea, ¿cómo? Entonces el maestro le dijo, a ver, o sea, tú crees en la Virgen de Guadalupe y nadie se está burlando de ti, ¿no? O sea, Tómala, porque en tómala, sí ese dolió. momento, claro, claro, porque en ese momento la gente creía en eso, en esas energías, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí, Gracias. totalmente de Gracias. acuerdo. O sea, vamos, o sea, es que también hoy, y yo creo que sí tiene que ver mucho, pues, esta intervención, ¿no? De la iglesia, ¿no? Y obviamente, pues es competencia, está compitiendo contra
estas religiones Los niños, paganas o estas creencias paganas, y bueno, obviamente quieres erradicarlas. Pero, a ver, yo digo, y no lo puedo asegurar, ¿no? No, no tengo el WhatsApp de ningún sacerdote egipcio, pero no, no puedo asegurarlo. yo tampoco, pero Pero, están los libros. pero están los libros. Pero bueno, yo estoy seguro, ¿no? Que por lo menos los altos sacerdotes, y bueno, sí tenemos ahí un ejemplo, como dice Gloria, de el faraón hereje Akenatón, ¿no? Está, Pero ajá, y los, Amenhotep. los, los antiguos creían que sí, o sea, había de repente ese tipo de intentos, ¿no? De cambiar la religión egipcia, por ejemplo, y volverla en lugar de politeísta, monoteísta. Y a ver, por lo menos los altos sacerdotes pues, sabían que la divinidad era una, Así ¿no? es. Pero tiene muchos aspectos, ¿no? Y entonces, ¿qué era más fácil decirle al pueblo, a los creyentes? ¿Qué era más fácil? Decirle, oye, mira, es que la divinidad es una mónada, pero se desprende en diferentes aspectos y entonces en uno de sus aspectos es un ser que cuida a los demás y que es amoroso y que procura la creación del universo. O sea, hablar en un sentido metafísico, filosófico, o decirles, ¿qué crees? Pues existe Afrodita, la diosa del amor, ¿no? Así Y es. cuando tú sientes que ves a una muchacha y ya, ¿no? Como decía mi madre, hasta cuando estás enamorado, hasta un perro sarnoso lo ves bonito, ¿no? Así es. Pues, o sea, eso, ¿no? Esa energía, pues es lo que representa Afrodita, ¿no? Oye, que es una diosa, pues no necesariamente, no es que haya existido pero esa energía sí se manifiesta, esa energía sí te toma, ¿no? Hablábamos justamente, viniendo a colación, hablábamos Gloria y yo hace rato bueno, del enojo, ¿no? De Ajá, cómo, sí, sí. cómo nos enojamos de diferentes maneras, los diferentes signos zodiacales, ¿no? Y entonces, pues, a ver, ¿a poco no de repente, ¡fum!, ¿no? La ira te toma y ¡fua!, ¿no? Bueno, ¿qué decían los antiguos? Bueno, pues te poseyó, te entregaste a Ares, ¿no? Así Te es. dejaste llevar por Ares. O sea, ¿qué decían cuando te enamorabas de alguien? Oye, pues te flechó Cupido, ¿no? Hasta la fecha. Hasta la fecha, O sea, ¿no? Te hasta la fecha, dejaste. porque el 14 de febrero está lleno de cupiditos por todos lados, ¿no? Claro, claro, todavía sigue eso, ¿no? Claro. Y eso era digo, y si quieren verlo así, pues es otra forma de magia, ¿no? Para los griegos, creo que ya lo habíamos dicho, había este concepto del entheos, ¿no? Del dejarte poseer por el Dios, ¿sí? Así es. Y fíjense qué curioso, por ejemplo, cuando, Gloria, que tiene mucho este lado artístico, Ay, gracias. cuando Sócrates va a buscar quién es el más sabio de toda la tierra y acaba con esto de yo solo sé que no sé nada, Ah, cierto. La frase. Sí. se empieza a repasar a todo mundo, dice, "Bueno, estos saben, no, pero creen que saben, pero no saben, estos, no por esto. Llega con los músicos y los artistas, ¿no? Y dice, no, ellos sí tienen sabiduría, pero no es de ellos. Se Así la es. están comunicando las musas, ¿no? Lo están obteniendo de los dioses. Entonces, no es cierto que son los más sabios, porque esa sabiduría no es de ellos. O sea, tener este concepto de, oye, pues cómo te dejas llevar y cómo dejas que ciertas energías, ¿no? Se interioricen en ti. Que haya estos momentos de inspiración que tienen los artistas en cualquiera de sus presentaciones, ¿no? Perdón, los músicos, los poetas, los pintores, escultores, bueno, hay de todo. Pero sí, son momentos de inspiración que en realidad creo que todo mundo podría tener. El problema, insisto, o puede ser el miedo o puede ser pues la cuestión del que dirán, ¿no? Que bueno, es un miedo, ¿no? Así como muy menos fuerte. Pero si uno trasciende el miedo y realmente uno crea y busca esos momentos de inspiración, a mí me parece que en realidad, como dicen, ¿no? Son mágicos, ¿no?
claro. Y hay, no sé, músicos, por ejemplo, que han trascendido y que tienen esos momentos súper mágicos. Y pues está Mozart, está Bach, ¿no? Está Debussy. O sea, hay músicos muy potentes que escucha uno la melodía, la música que crea y que sí uno llega a aplicar el música de los dioses, ¿no? Hombre, ¿Y a qué grado llega su mente? De que, por ejemplo, este músico que fue un fraile además de la Edad Media, me parece, que llegó a componer melodías de las esferas. O mm, sea, y bueno, y pues, lo pueden buscar en el canal de YouTube y ahí le ponen música de las esferas, época medieval o gótica y así, y aparece el sonido que él se imaginaba que tenía Saturno, que tenía, pues no mm, sé, Venus o Mercurio, lo que fuera, porque son matemáticos que llevan claro. a la, a la música, o sea, de las matemáticas llegan a la música. Entonces, son estudios que se han ido conservando, eso sí, muy interesantes, pero bueno, ya me desvié del asunto de la magia, pero sí es momentos mágicos, porque Ah, imagínate claro. en qué estado de mente debes de estar como para poder, primero, yo sé que ya los filósofos griegos venían manejando la música de las esferas, me queda claro, Pitágoras fue uno de los precursores de la música de las esferas, o sea, la música, los sonidos de los planetas o de los astros. Pero se vino trabajando en toda la historia de la humanidad y seguimos hasta la fecha y hay músicos contemporáneos que siguen con esta búsqueda incesante de los sonidos que hay en el espacio, que también es una especie de magia y de inspiración, ¿no? Bueno, no sé si quieras decir algo más. Sí, claro. No, y bueno, o sea, sí, a lo mejor, como decías, este ejemplo también de la chica que decía, ay, ¿cómo podían creer eso? Pues vamos, hoy, a ver, ¿cómo se llama hoy una de las compañías más grandes del mundo, ¿no? Se llama Amazon. Así Pues es. claro, son Sí, las sí. Amazonas, ¿no? O sea, a ver, no le pusieron así nada más porque sí, o porque no le pusieron de otra forma. Si tú ves, por ejemplo, igual el símbolo del Bluetooth, ¿no? Esa Oh, cierto. como B que tiene atrás un Ajá. piquito, es una bind rune, ¿no? Es una runa compuesta, ¿no? Entonces seguramente tiene, digo, solamente el que la hizo sabe qué le puso, pero pues seguramente tiene por ahí Berkana. Berkana es la runa de la madre que nutre, ¿no? Está Pues claro. Raido, ¿no? Raido es el viaje. Entonces, pues, estás viendo ahí, pues sí, a lo mejor el proyecto le pusieron ahí su Berkana, el Raido, para que la señal viaje y vaya y todo esto. O sea, no crean que esas cosas ya no se usan, ¿no? No, se Oh, siguen sí, usando claro, y ah, pues Apple, usan ¿no? Dicen muchísimo. que Apple sacó la manzana de los textos de Adán y Eva, ¿no? Es la Claro. manzana, la fruta prohibida, ¿no? La O, manzana en cuestión, claro, ¿no? O sea, no, eso se sigue ocupando, en diseño se ocupa mucho, o sea, hay mucha literatura en Internet, si así alguien lo quiere buscar, sí, acerca de cómo se crean los logotipos y la imagen corporativa corporativa de las empresas, y es sumamente interesante precisamente por lo que tú comentas, porque se claro. retoman constantemente estos símbolos, ¿no? Por ejemplo, ahí no voy a hacer publicidad, pero, porque aparte ya ni vivo en la Ciudad de México, pero hay una plaza, bueno, hay una plaza que está por ahí, por la glorieta de Miguel Ángel de Quevedo y Universidad. Ah, sí, sí. Ya lo ubican, ¿no? Seguramente. Yo ya la ubiqué. Bueno, si ustedes van a esa plaza, en la zona de comida rápida, una que está, creo que baja, sí, creo que está abajo, hay unas columnas, las columnas de la zona de comida rápida están forradas así como de algo plateado, ¿no? Este es algo así como un forro, no sé, como si fuera, no es un papel tapiz, seguramente debe ser pues, metal, yo creo. Pero está así como algo plateado forrando las columnas. Y entonces se está repitiendo un patrón. Y en ese patrón viene la runa del dinero, la runa de la abundancia. Oye, qué casualidad que en Ahí una las voy a ir a plaza buscar comercial. para ver cuál es la luna de la abundancia, porque no, Entonces, o sea, estaría muy pues, bien eso. yo no creo que sea, yo no creo que sea casualidad, Ay, definitivamente. obvio, no. Por supuesto que no.
Por supuesto que no. Yo que conozco a mis colegas, te puedo decir, o sea, los diseñadores, aunque no lo pareciera, hacen mucha investigación para crear, no solamente los gráficos, en general el diseñador, el de interiores, el de moda y todo el diseño que puede haber en todas sus presentaciones, hacen una investigación exhaustiva para ver cuál va a ser ese logotipo o esa imagen que se va a crear, pues para que eso llegue a la psique, justamente, ¿eh? O sea, Claro, a la claro, psique. No, que va a trascender el estado de vigilia, de conciencia del ser humano y se va a impregnar en la parte subconsciente. Y eso en los antiguos era magia. Ahora ya hay mucha literatura de psicología que te dice, ay, bueno, sí, claro, el subconsciente. Ahora, voy a ocupar esto del subconsciente y de la conciencia, lo que acabo de decir, porque eso es interesante. Tú lo mencionabas hace rato, por ejemplo, el estar repitiendo algo como una especie de decreto. ¿Qué pasa con el decreto? Pues el decreto es impregnar en tu subconsciente, o sea, impregnar el subconsciente de un conocimiento o de un algo para que eso en algún momento determinado no vaya a la conciencia. Pero ¿cuál es el tema de que quede en el subconsciente? Porque el subconsciente es el que va a dirigir a la conciencia. Entonces va a ir planteando el camino para que uno consiga lo que quiere. Eso es como muy de las personas de la metafísica, o sea, no, bueno, ya ustedes buscarán quiénes son los metafísicos de los cuales me refiero, pero que el estar viendo una imagen o el estar repitiendo algo, el deseo, el anhelo propiamente, la voluntad de desear eso, se impregna a tal grado en la mente subconsciente que eventualmente el cerebro lo empieza a trabajar como algo propio. Y sí, entonces claro. la gente lo consigue. Por eso hay gente que sí le funcionan los decretos y hay gente que no, porque no hacen el trabajo necesario a través del subconsciente. Se dice que para que un decreto funcione, uno tiene que estar en un estado adormilado, o sea, a un paso de dormir, pero sin dormir, ¿no? Como una especie de estado meditativo, Es profundo. como, es Dime. como, bueno, así como muchas veces la gente, uno, te pones y te enajenas, ¿no? Con las redes sociales, por ejemplo, y así como hay gente que está ahí en el Facebook en cada oportunidad que tiene, ¿no? Que se va al baño y está en el Facebook, ¿no? Y está en la comida y le da una cucharada a la sopa y ve su Facebook. Y bueno, si uno tuviera ese mismo enfoque, esa misma intención, esa misma intensidad, ¿no? De tu voluntad, pues sí, seguramente se te cumpliría cualquier cosa. Pero el Por problema es supuesto. ese, ¿no? Que yo creo que mucho va por ahí, o sea, el tema de la magia también es no creer, o sea, no es así nada más de, sí, a la viva México y ya. No, no, hay No, que o sea, hay que trabajar, hay que estudiarle, ¿no? Hay que leer, hay que entender el simbolismo, ¿no? sí, claro, claro. Hay que ser muy creativo también, o sea, es complicado, ¿no? Y confiado, ¿no? Y confiado en lo Claro, que uno está estudiando, porque de nada sirve que, bueno, y eso en cualquier situación, no solamente en cuestión de magia. O sea, yo como también, católica puedo ir a rezarle o hacer oración a algún santo determinado, pero si no le tengo fe, pues eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque no tengo la fe necesaria como para que eso pase. O sea, tengo una duda. Y entonces la confianza, o sea, la fe es esa confianza de que ese santo o esa virgen me va a conceder el favor, como diría mi abuelita, pero para eso hay que tener una confianza, ¿no? Y eso también es una cuestión de magia, si no eh, lo digo como claro, es, ¿no? O sea, es una cuestión de magia, ¿por qué? Bueno, porque en realidad es una figura de madera o de yeso con ciertos atributos que son los distintivos de esa energía o de esa persona en cuestión y que yo lo que hago es enfocarme, ¿no? En el momento de la oración o del rezo, enfocarme con esa energía para conseguir eso que yo quiero, porque hay santos para todos, por claro, ejemplo, ¿no? claro. O sea, no es una crítica, voy a hacer la aclaración a la religión católica, lo que pasa es que es la que más conozco y me parece como que va muy de la mano con lo que estamos platicando.
que yo, bueno, yo quiero conseguir trabajo, bueno, pues entonces voy con San Judas Tadeo, porque es el de las cosas difíciles, ¿no? Claro. Está difícil conseguir trabajo, entonces voy y pues hago lo que me dicen, que son una especie de rituales, hay que ir a la misa, ¿no? Una serie de circunstancias, y entonces yo hago todo eso y sin equivocarme, siguiendo los pasos adecuados, y voy a conseguir el trabajo que yo deseo. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el que pones de cabeza para conseguir. Ah, San Antonio para casarte, por ejemplo. Ah, San Antonio de Padua para casarte. Y eso es, digo, porque vamos, o sea, esa estatuilla, con el debido respeto, esa imagen, pues no es la que concede el favor, ¿no? O sea, no, o sea, es la energía mental que Claro, estamos ocupando para conseguir algo. O sea, las mujeres, bueno, las mujeres que quieren casarse, pues van. Mi papá decía que era más funcional Santa Clara, por ejemplo, que había que llevarle una canastita de huevos a Santa Clara para que la mujer se casara. Entonces, en es Puebla está un, la iglesia de Santa Clara, déjame decirte. claro, eso es un ritual. Eso Y es un ritual, claro. es un acto de magia, al final de cuentas. Es un acto de magia, por supuesto. ¿No? O sea, eso es claro, que nosotros, como es de uso común, a lo mejor le arrebatamos esa parte mágica, ¿no? Porque se nos hace como muy, muy común. Pero hay gente, verdaderamente yo conozco gente que le tiene muchísima fe a San Judas Tadeo, porque él les ha conseguido, pues algo que aparentemente era muy complicado de hacer. Claro. Y yo no creo que sea en sí la imagen del santo como tal, sino es todo el simbolismo que tiene esa figura, o sea, esa energía, o no sé cómo llamarle, ¿no? Ese conocimiento de esa representación de ese Pues sí, santo. ese simbolismo, esa inspiración, ¿no? Exactamente. Y claro, ¿no? O sea, la gente lo toma de muy buen ánimo y la iglesia de San Hipólito aquí en la Ciudad de México siempre está súper llena, ¿no? Ah, pues seguramente. Oye, pues ya se nos acabó el tiempo. Otra vez, nos faltó un poquitín, pero igual Sí, sí. hacemos la segunda parte, ¿no? Y hay que hacer la segunda parte de la magia. Vale, ya nos cuentes tú tus aventuras, porque ya no nos contaste a ti qué Oh, te ha cierto. pasado. Ahí nos podemos pasar otras 2 horas, entonces Sí, no, vamos bueno, a, yo sí he tenido muchos momentos muy bonitos de magia. claro, vamos a Divertido. dejarlo para una siguiente sesión para que sea así, con calma y tranquilidad, ¿no? Claro, claro que sí, con un cafecito ya. Con un cafecito. Pues muy bien, muchas gracias por acompañarnos en nuestro capítulo 50. Pues vamos por los 100, ¿no? Ya, Ojalá y así espero este sea. año. Ojalá y así sea. Bueno, Pues así muy será. bien. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Gloria. No, gracias. Eh, Esto es Paradojas Reconciliadas. Yo soy Gabriel Ávila y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. En la segunda parte de la magia. La segunda parte. Bye Hasta bye. luego, Gabriel, gracias. Hasta luego.